Es evidente que el mundo en el que estamos viviendo ha cambiado. Muy seguramente lo has notado. Y es que podemos darnos cuenta que la depravación de la sociedad y la pérdida de los valores cristianos crece a pasos agigantados. Las cosas han ido cambiando abruptamente y es una realidad. Podemos escuchar a nuestros abuelos y gente que pasa ya de los 70, 80 años decir frases como esta. En mis tiempos las cosas eran mejor. En mis tiempos respetábamos a nuestros padres. O en mis tiempos no había tanta violencia. Pero, ¿acaso no te has preguntado por qué las cosas ya no son como antes? ¿Por qué cada generación pareciera pervertirse más que la anterior, en lugar de ser lo opuesto? Es decir, la humanidad podría jactarse de haber avanzado en la tecnología y ciencia, pero entre más conocimiento adquiere, pareciera haber tenido también un retroceso en cuanto a la moralidad. ¿Por qué han sucedido las cosas así? La Biblia, la palabra de Dios, nos da la respuesta. En Mateo 24:12 podemos leer: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta declaración la hizo Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Y bueno, ellos se referían a la destrucción del templo. Y además añadieron: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto lo podemos leer en Mateo 24, versículo 3. Jesús comienza a hablar sobre los eventos que nos servirán como señal para darnos cuenta que el fin está cerca. Y una de las señales que se nos dio es el pecado abundando sobre toda la tierra. La maldad irá en aumento y como consecuencia habrá un enfriamiento en el amor de las personas. La maldad creciendo a nuestro alrededor es señal de que Cristo muy pronto volverá. Mateo 24, 37 al 42, ustedes lo pueden leer, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y aquí leímos: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Leyendo este pasaje podemos darnos una idea de lo que estaba aconteciendo en ese tiempo y del por qué Jesús hace una comparación entre esos días y su venida. En esos días, en los días de Noé, cada quien vivía para sí mismo, preocupándose solo por las cosas de este mundo y de su vida. Y dice el pasaje que no entendieron, no escucharon el mensaje ni el aviso que Dios les estaba hablando. En 2 de Pedro 2:5 podemos leer que Noé fue un pregonero de justicia. Dice en 2 de Pedro 2:5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé estuvo predicando sobre el diluvio, pero la gente no entendió, siguió con su vida, haciendo lo que bien les parecía. De la misma manera nos podemos dar cuenta igual. Hoy en día la gente no quiere escuchar a aquellos pregoneros de justicia que hoy en día Dios ha levantado. Muy seguramente se burlaron de Noé, pues no creyeron que vendría aquel gran diluvio. La gente de hoy también se burla, se mofa de Dios, de su palabra, y mucho más cuando proclamamos que Él regresará. Y existe también otra particularidad que estaba sucediendo en ese tiempo. Lo podemos leer en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, la maldad había aumentado en sobremanera, y Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Fue entonces cuando decidió borrarlos de sobre la faz de la tierra. Y esto será lo mismo que ocurrirá al final de los tiempos. La maldad aumentará en sobremanera sobre la faz de la tierra como en los días de Noé. Pero así como en ese tiempo Noé encontró el favor de Dios y fue hallado justo ante sus ojos. Noé era la única persona que vivía intachable en toda la tierra y tenía una íntima comunión con Dios. Él y su familia fueron los únicos que entraron en la barca y fueron salvados de ese diluvio que arrasó con toda la humanidad. Si Jesús hizo una directa relación entre ese tiempo, los días de Noé, y su venida, podemos entender que también para este tiempo, aunque la maldad vaya aumentando más y más, Dios guardará un remanente que no se corrompa con las cosas de este mundo, y ellos sean encontrados justos delante de sus ojos. En Hebreos 11:7 podemos leer: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió las cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Busquemos esa vida en obediencia a Él, que no nos sorprenda su venida, porque sabemos que Cristo viene pronto, sino que estemos preparados, así como Noé preparó todo y no le tomó por sorpresa el diluvio. De igual manera nosotros preparemos nuestra vida en santidad. Jesús pronto volverá